Hola, bienvenidos a este video sobre percepción y agnosias, dos temas fascinantes de la neuropsicología. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el cerebro convierte una imagen, un sonido o un simple olor en una experiencia significativa? Hoy exploraremos cómo ocurre este proceso y también veremos qué sucede cuando algunas de esas funciones fallan. Acompáñenme a descubrir cómo el cerebro interpreta el mundo que nos rodea, desde la entrada del estímulo hasta su reconocimiento, y qué ocurre cuando ese reconocimiento no es posible. Este video explora de manera detallada el recorrido neurobiológico de la percepción desde la transducción hasta el procesamiento cortical e introduce el concepto de agnosia como una disfunción perceptiva frecuente en distintos cuadros clínicos. ¿Qué es la percepción? La percepción es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento cognitivo humano. Desde el punto de vista neuropsicológico, se define como el proceso mediante el cual el cerebro interpreta y da sentido a los estímulos sensoriales provenientes del entorno. A diferencia de la sensación, que es la captación pasiva de estímulos, la percepción implica una organización activa de la información, permitiendo que las personas reconozcan objetos, sonidos, olores, rostros y entornos. En el contexto clínico, comprender los mecanismos de la percepción es esencial para evaluar el impacto de las lesiones cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o alteraciones del desarrollo sobre la experiencia subjetiva del individuo. Transducción, el inicio del proceso perceptivo. La transducción es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales convierten la energía física o química del ambiente en señales eléctricas que el sistema nervioso puede procesar. Este proceso ocurre en órganos especializados como la retina, en la visión, la cóclea, en la audición, los receptores olfativos, gustativos y somatosensoriales. Por ejemplo, en el sistema visual, los fotorreceptores, bastones y conos, responden a diferentes longitudes de una onda de la luz y generan potenciales de acción que viajan al cerebro a través del nervio óptico. La transducción representa el primer paso en la cadena perceptiva y establece la base biológica para la conciencia sensorial. Alteraciones en este nivel, aunque no son agnosias propiamente dichas, pueden simularlas clínicamente, por lo que su diferenciación es crucial en la evaluación neuropsicológica. Redolar, 2013. Procesamiento subcortical. El papel del tálamo y otras estructuras. Una vez que la señal ha sido transducida, debe pasar por estructuras subcorticales antes de alcanzar la corteza cerebral. El tálamo cumple un papel esencial como estación de relevo y filtro sensorial. Todas las modalidades sensoriales, excepto el olfato, pasan por el tálamo antes de llegar a la corteza primaria correspondiente. En la visión, la información pasa por el núcleo geniculado lateral. En la audición, por el cuerpo geniculado medial. Estas estructuras organizan y priorizan la información entrante, facilitando una respuesta eficiente del sistema nervioso. También participan otras regiones como los ganglios basales y el cerebelo, que contribuyen al procesamiento espacial y motor. Para Ardila y Rosselli, 2007, el procesamiento subcortical asegura que solo la información relevante llega a los niveles superiores de procesamiento, lo que permite que la percepción sea eficiente y contextualizada. Procesamiento cortical, integración y significado. El procesamiento cortical es el nivel más complejo de la percepción y se desarrolla en áreas del cerebro llamadas sensoriales primarias, secundarias y asociativas. La información visual, por ejemplo, llega a la corteza visual primaria, donde se procesan aspectos como el color, la orientación y el movimiento. Luego, esta información se envía a áreas visuales secundarias y finalmente a zonas asociativas del lóbulo temporal, o conocido como vía ventral, y el lóbulo parietal, o conocido como vía dorsal,
donde se integran las características para formar percepciones coherentes. En la vía central encontramos el qué. En ella podemos hacer el reconocimiento de objetos, colores y rostros. Mientras que en la vía dorsal encontraremos el dónde o cómo, y en ella se ven movimiento, orientación espacial y coordinación visomotora. Para Portellano 2005, cuando estas áreas se dañan pueden aparecer déficits como las agnosias, aunque los sentidos básicos funcionen normalmente. Agnosias, una visión neuropsicológica integral. Las agnosias son trastornos neuropsicológicos que afectan la capacidad de reconocimiento sin que exista un deterioro sensorial, lingüístico, atencional o intelectual que lo explique. Es decir, que la persona puede ver, oír o sentir normalmente, pero no logra identificar o dar significado a los estímulos percibidos. El término proviene del griego a y noxis, que significa literalmente sin conocimiento. Este fenómeno es especialmente relevante en neuropsicología clínica, ya que permite inferir el lugar de la lesión cerebral y comprender los mecanismos de procesamiento de la información en el cerebro humano. Las agnosias evidencian cómo la percepción no depende únicamente de los órganos sensoriales, sino que también de circuitos cerebrales superiores que integran, codifican y otorgan sentido a los estímulos. ¿Cómo se producen las agnosias? Las agnosias se producen generalmente por lesiones en áreas asociativas del cerebro, en especial en los lóbulos occipital, temporal y parietal del hemisferio izquierdo o derecho. Dependiendo del tipo de información que se procese, estas áreas se encargan de integrar las características sensoriales simples, como lo son la forma, el color, la textura y el sonido, para transformarlas en representaciones significativas como una cara, una voz, una palabra, una llave, etc. Cuando estas zonas se lesionan, bien sea por traumatismos, accidentes cerebrovasculares, tumores, infecciones o enfermedades neurodegenerativas, la persona puede seguir teniendo una percepción primaria intacta, pero pierde la capacidad de reconocer estímulos conocidos. Esto genera una experiencia de extrañeza y desconexión con el entorno que puede ser muy angustiante. Clasificación de las agnosias. Las agnosias se clasifican principalmente según la modalidad sensorial afectada. A continuación se describen las más representativas. Primero, agnosias visuales. Las agnosias visuales ocurren cuando una persona ve correctamente, es decir, tiene una agudeza visual y un campo visual normales, pero no pueden reconocer lo que están viendo. Esta se subdivide en agnosia visual aperceptiva, que es cuando el paciente tiene dificultad para copiar, dibujar o reconocer formas visuales básicas. No puede integrar las partes visuales en un todo coherente, por ejemplo, ver los rasgos de una cara, como lo son el ojo, la nariz y la boca, pero no reconocer que es una cara. Se asocia a lesiones en la vía visual ventral, o sea en el lóbulo occipital bilateral o temporooccipital. La agnosia visual asociativa. Puede copiar un dibujo perfectamente, pero no sabe lo que ha dibujado. La percepción es correcta, pero falla la asociación con la memoria semántica. Por ejemplo, puede dibujar una bicicleta, pero no identificarla verbalmente ni explicar su función. Esta se caracteriza por una lesión en la unión occipitotemporal, generalmente en el hemisferio izquierdo. La prosopagnosia o agnosia para los rostros es la incapacidad para reconocer rostros familiares, incluso los más cercanos como familiares o el propio rostro de la persona. El paciente puede identificar otros aspectos como edad, sexo y emociones, pero no decir de quién se trata. Esta se vincula con lesiones en el giro fusiforme derecho del lóbulo temporal. Simultagnosia es la incapacidad para percibir más de un objeto a la vez o para integrar múltiples elementos de una escena visual. Es común en el síndrome de Balin, que se asocia a lesiones bilaterales en el lóbulo parietal posterior. También encontramos las agnosias auditivas. En estas agnosias, la audición básica está preservada, pero el individuo no puede identificar sonidos específicos, como por ejemplo la agnosia auditiva pura, que es la sordera verbal. No comprende las palabras habladas, aunque puede hablar, leer y escribir normalmente. Oye sonidos, pero no los discrimina como un lenguaje. Esta se caracteriza por una lesión en la corteza auditiva secundaria del hemisferio izquierdo. Está la agnosia auditiva no verbal.
Esta no reconoce sonidos ambientales comunes como lo son un timbre, una ambulancia o un ladrido. Es una lesión en el hemisferio derecho en áreas auditivas asociativas, y la amusia, que es la incapacidad para procesar la música, la melodía, el ritmo o la armonía, aunque puede oírla, puede ser adquirida o ser congénita. También encontramos las agnosias táctiles o asteroagnosia, que es cuando la persona no reconoce objetos colocados en su mano sin ayuda de la vista a pesar de tener sensibilidad táctil intacta. Por ejemplo, al tocar una llave no puede identificarla por el tacto. Suele presentarse con lesiones en la corteza somatosensorial secundaria al lóbulo parietal contralateral. Las agnosias espaciales. Es la dificultad para orientarse en el espacio o para reconocer entornos familiares. En esta encontramos la agnosia topográfica, que no se reconocen calles, rutas ni espacios conocidos, aunque sí puede percibir elementos visuales. Se caracteriza por una lesión en el lóbulo parietal derecho. La hemisomatoagnosia, que es la incapacidad de ignorar o reconocer la mitad contraria de su cuerpo. Es común en el síndrome de negligencia unilateral con un daño parietal derecho. Agnosias específicas y síndromes relacionados. Además de las características anteriores, existen cuadros clínicos complejos relacionados con la agnosia, como son el síndrome de Gerstmann, que incluye agnosia digital, que no reconoce los dedos, la acalculia, agrafia y desorientación derecha o izquierda. El síndrome de Anton, el paciente está ciego por una lesión cortical, pero niega su ceguera. Y el síndrome de Wallin, que está caracterizado por simultagnosia, ataxia óptica y apraxia de la mirada. Implicaciones clínicas y educativas de las agnosias. Las agnosias, aunque no afectan las capacidades sensoriales primarias, tienen un impacto profundo en la funcionalidad diaria del individuo. Sus implicaciones clínicas y educativas se manifiestan tanto en el nivel personal como en el social, afectando la autonomía, el aprendizaje, la comunicación y la integración. Desde el punto de vista clínico, las agnosias representan un reto diagnóstico y terapéutico. Su presencia puede alterar significativamente la calidad de vida de la persona, dificultando el reconocimiento de rostros familiares, objetos cotidianos, sonidos importantes o incluso partes del propio cuerpo. Esto puede provocar sentimientos de desconexión con el entorno, ansiedad, frustración e incluso depresión o retraimiento social. Ardila y Rosselli, 2007. Por ejemplo, un paciente con prosopagnosia puede evitar las interacciones sociales por miedo a no reconocer a sus allegados, lo que puede derivar en aislamiento. De igual forma, alguien con agnosia auditiva puede parecer desatento o confundido en contextos donde se espera una respuesta verbal, lo cual puede llevar a un diagnóstico erróneo de sordera o trastorno psiquiátrico. Clínicamente, el abordaje debe ser multidisciplinario. El neuropsicólogo tiene un papel clave en la evaluación, mientras que el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo y el psicólogo clínico intervienen en la rehabilitación. No se trata de curar la agnosia, sino de desarrollar estrategias compensatorias que permitan que el paciente pueda adaptarse a sus limitaciones utilizando vías sensoriales alternativas o rutinas estructuradas para identificar estímulos. Según Portellano 2005, es fundamental adaptar el entorno y brindar herramientas personalizadas para compensar la pérdida del reconocimiento. Por ejemplo, usar etiquetas visuales o sonoras, entrenamiento en claves contextuales o trabajar en la construcción de nuevas asociaciones a partir de la experiencia. En el contexto educativo, especialmente cuando las agnosias se presentan en niños o adolescentes como consecuencia de algún tipo de daño cerebral temprano, epilepsia, trastornos del neurodesarrollo o enfermedades metabólicas, pueden pasar inadvertidas o malinterpretadas como problemas de atención, lenguaje o aprendizaje. Un niño con agnosia visual asociativa puede parecer despistado o poco inteligente, porque no reconoce objetos o imágenes comunes, aunque su visión y su memoria estén intactas. Un estudiante con amusia no puede seguir actividades musicales o mostrar dificultad para captar entonaciones verbales. En ambos casos es común que se etiquete erróneamente como trastorno del aprendizaje o desinterés escolar. Desde la educación inclusiva es necesario comprender estas condiciones desde la neurodiversidad. Los docentes deben estar capacitados para identificar signos de agnosias y trabajar junto al equipo interdisciplinario para realizar adaptaciones curriculares y metodológicas.
como por ejemplo incorporar apoyos visuales o táctiles en estudiantes con agnosias auditivas. Promover rutinas visuales y pictogramas para quienes no reconocen sonidos ambientales. Y usar técnicas multisensoriales permitiendo que los estudiantes asocien un objeto no solo por su forma, sino también por su función, sonido o textura. Y promover un entorno libre de estigmas y con apoyo emocional constante. Redolar 2013 enfatiza que el cerebro aprende a través de múltiples rutas sensoriales y que las neuronales pueden reestructurarse a través de la plasticidad cerebral, lo que permite que intervenciones adecuadas en etapas tempranas minimicen las limitaciones de las agnosias y favorezcan un desarrollo académico más integral. En resumen, la percepción es un proceso complejo que permite interpretar la información del entorno a través de los sentidos. Cuando este proceso se ve alterado a nivel cerebral, surgen las agnosias, trastornos que impiden reconocer estímulos específicos como objetos, rostros o sonidos sin que haya un daño sensorial. Estas condiciones tienen importantes implicaciones clínicas y educativas, ya que afectan la vida cotidiana, el aprendizaje y la interacción social. Por ello, comprender su origen, tipo y manifestaciones permite diseñar intervenciones más adecuadas y promover entornos inclusivos, favoreciendo la calidad de vida y el desarrollo integral de quienes las presentan.